Y a propósito de ello, tenemos información de que la señora Betsy Chávez no solamente no firmó su renuncia y dejó en un limbo, digamos, el cambio de un gobierno a otro, sino que además hubo retrasos o negativas a aceptar la renuncia que le presentaban sus propios ministros, aquellos que de alguna manera trabajaron y desarrollaron algún tipo de vínculo más allá de compartir una silla en la mesa del gabinete. Cosas que uno va descubriendo con el transcurso de las horas y los días. Está con nosotros a propósito de ello Jania Pérez de Cuéllar, la ministra de Vivienda. Es muy importante su presencia en el Ministerio de Vivienda y es importante tenerla esta noche porque uno de los ministerios, el de Transporte y el de Vivienda, fueron aquellos donde se empezaron a descubrir los actos de corrupción más escandalosos del gobierno de Pedro Castillo, bajo la dirección de Juan Silva, quien se presume está en Venezuela ya, y de Heiner Alvarado. No nos olvidemos de esos actos de corrupción denunciados por los medios de comunicación. Jania, gracias por aceptar la entrevista esta noche aquí en el programa. Gracias, Mávila, por la invitación y la oportunidad. Y la primera pregunta que tengo que hacerle es ¿cómo encontró usted el despacho y la situación del ministerio que le toca a partir de ahora dirigir? De acuerdo, pero bueno, ante todo, si me permites un minuto, quisiera expresar mis condolencias a los 7 fallecidos, víctimas de todos estos disturbios y movilizaciones, y también expresar mi solidaridad a todas las familias de los heridos y en particular de los heridos de la Policía Nacional. Y también obviamente solidarizarme con el canal, que también ha sufrido agravios, ¿no? Físicos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Llevo 2 días en el cargo y la verdad que ha sido muy complejo porque además de asumir la gestión y tener que reestructurar a nivel interno, también tenemos que estar en alerta permanente para poder responder a las demandas de estas movilizaciones. Entonces estamos trabajando todos mis compañeros en 2 frentes, ¿no? Sí, estaba el primer ministro hablándonos hace unos minutos sobre eso y ha dicho que va a designar equipos conformados por pares de ministros a distintas regiones. En el caso de suyo, ¿ya sabe hacia dónde va? Sí, ya se han designado las regiones. Yo en mi caso tengo la región de Ica y posiblemente también de Amazonas. De hecho, ya estoy en coordinaciones con el ministro de Poblaciones Vulnerables porque posiblemente viajemos los 2 juntos en cualquier momento. Estamos, como te digo, en alerta, estamos esperando las indicaciones para poder viajar con el fin de, como lo dijo la presidenta en su mensaje a la Nación, con el fin de ir a escuchar las demandas sociales que son legítimas, y ponernos a trabajar para poder identificar esas brechas que no se llegaron a resolver en el gobierno del señor Castillo y que prometió tanto. Sí, claro, ¿no? Pero que va a ser difícil además que ustedes resuelvan porque el tiempo va a quedar corto. Ya la presidenta Boluarte ha señalado que presentó un proyecto para el adelanto de elecciones al Parlamento y es lo más probable que no se llegue a 2026 con este gobierno. Pero yo le hacía una pregunta sobre, y entiendo que tiene muy pocas horas a cargo del ministerio, pero ¿cuáles son las acciones en cualquier caso que se han dispuesto tomando en cuenta que hubo ministerios donde se hablaba mucho de coteo político y de corrupción? Salud, transporte, vivienda, entre otros. Efectivamente. Bueno, como te decía, yo he entrado hace 2 días. La primera gestión que he hecho, hoy día, primer día útil, me he reunido en la tarde con el Contralor General de la República y hemos establecido un plan de trabajo conjunto. Obviamente no lo puedo revelar porque si no alerto a los pericotes. Entonces, pero bueno, la idea es establecer una línea de trabajo para no solamente limpiar el ministerio de aquellas personas. Es un término que se ha usado mucho, sí. Limpiar. ¿Cree realmente que la palabra es la más adecuada? ¿Cree que en efecto se ha llegado a un punto en el que una de las tareas de este nuevo equipo de trabajo es la limpieza de las instituciones? Bueno, en mi caso fue la primera indicación que a mí me dio la presidenta. O sea, la primera indicación que ella me dio, y de hecho por eso me llamó, según sus propias palabras, es para que yo en un primer momento y de forma en realidad paralela pudiese limpiar
el ministerio de todos ¿Cómo los traducimos actos. el término limpieza? ¿Cómo lo va a traducir usted a cargo de...? Bueno, hay que hacer una evaluación de todas las personas que han participado en la gestión del señor Heiber en particular. Existen todavía personas de esa administración actualmente en el ministerio, entonces estamos levantando toda la información de sus designaciones, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí es importante entender que el ministerio ha sido cooptado tanto desde el nivel de alta dirección como hasta los niveles más bajos. Hay o han habido contratos fantasmas, etcétera, etcétera. No te puedo dar detalles porque no puedo adelantar, pero sí ha existido. No tengo las cifras todavía, estamos levantando toda esa información. Y bueno, la idea es, como repito, es limpiar no solamente las personas, digamos, desvincular a esas personas si es que todavía están ahí, pero también activar los temas de gestión. Hay muchos retrasos en la gestión, entonces estamos también haciendo un levantamiento de esos retrasos y de lo que eso implica, no solo en términos de ejecución presupuestal, pero sino también en no respuestas a la población, ¿no? De acuerdo, usted fue presidenta de Indecopi, estuvo en Indecopi, jefa de Indecopi, y recuerdo que le hice una entrevista cuando la sacaron del cargo precisamente la gestión de Pedro Castillo y pusieron en su lugar al señor Palacín, y fue muy dura y muy crítica en ese momento, porque había sido una remoción sin mayor explicación, usted de un día para otro, ¿no? ¿Cuál es su sensación ahora? ¿Qué garantías siente que hay ahora para retornar al servicio y a la función pública? Porque muchos tecnócratas, o se ha comentado mucho en los análisis, sobre todo han destacado el hecho de que va a ser difícil reclutar nuevamente personas que puedan ¿no? integrar las filas del Estado después de lo ocurrido. Mira, yo soy una mujer que cree en las instituciones y las instituciones democráticas, obviamente. Uno construye una democracia a partir de instituciones sólidas. Definitivamente uno de los grandes daños, mejor dicho, el más grande daño que creo que ha hecho este gobierno a la democracia es que ha dinamitado la institucionalidad. Ha socavado esa confianza también que tenía la población en las instituciones, ¿no? Ya un poco mermada, pero la ha terminado, creo yo, de dinamitar. Sin embargo, me ha sorprendido, y hablo también por mí misma, me ha sorprendido que en algunas de las convocatorias que yo estoy haciendo a algunos profesionales, he notado muchas ganas de colaborar, de desprendimiento, pero no, es decir, ¿sabes qué? Es un momento en que tenemos que estar unidos y que tenemos que salir adelante para defender a nuestro país. Entonces, las entrevistas que yo he tenido justamente para invitar a profesionales han sido, Jania, cuenta conmigo. Pero yo le preguntaba por las garantías, porque la señora Boluarte es vicepresidenta, o es presidenta, mejor dicho, porque antes fue vicepresidenta de es una ese presidenta es decir, constitucional. Claro, es una presidenta constitucional, pero vamos, era la vicepresidenta y fue ministra de Pedro Castillo, ese gobierno precisamente que usted la removió de la posición que ocupaba en el Estado con anterioridad y no de la mejor manera. Por eso le decía, ¿qué garantías ha encontrado en la presencia de Dina Boluarte para volver al servicio público? Bueno, yo creo, en la conversación que yo tuve con ella fue muy sincera y la verdad que a mí personalmente me generó confianza. Por otro lado, creo que esa decisión que ella ha tomado convocando a elecciones demuestra no solo su capacidad de escucha ante un clamor nacional, pero también su capacidad de desprendimiento. Y eso me parece que es una garantía para aquellos que hasta ahora tenían miedo. Nos hemos convertido más o menos en un gobierno nuevamente de transición, ¿no? Entonces hay un marco de tiempo que me parece que puede permitir a los funcionarios públicos de participar y de involucrarse para recuperar nuestro país. Muy bien, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Suerte en los retos que le toca hoy enfrentar. Muy amable. Gracias. Buenas noches.